Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Relatos de otra dimensión, donde hablaremos acerca de la existencia del espíritu. La tradición religiosa ha recogido en sus anales una abundante causística relacionada con algunos santos y que en tiempos recibió un nombre, don de ubicuidad. San José de Cupertino, residiendo en Roma, fue visto una mañana muy lejos de allí, cerca de la cabecera de un enfermo. De San Alfonso de Ligorio se decía que, mientras en una ocasión hablaba con sus hermanos en la villa Nocera de Pagani, situada en el sur de Italia, estaba asistiendo al pontífice Clemente XIV en los postreros instantes de su agonía, si hemos de conceder crédito a los copellanes y religiosas que se hallaban en la cámara papal. Las crónicas hagiográficas son aún más explícitas refiriéndose a otros varones que posteriormente fueron canonizados por la Iglesia Católica. Así, en 1226, Antonio de Padua se encontraba en la catedral de Saint-Pierre-du-Recroix, en Limoges, durante la festividad del Jueves Santo. Subido en el púlpito, dirigía la palabra a los fieles que se encontraban en la nave del templo. Sus biógrafos aseguran que en un instante recordó haber incumplido una promesa formulada meses atrás de oficiar aquel mismo día y a esas horas una misa en otra residencia religiosa. Un murmullo de sorpresa surgió en la masa de feligreses cuando observaron que interrumpía inexplicablemente su sermón y, bajando hasta las gradas del altar mayor, se postró en silencio y en actitud extática, con la capucha cubriendo su cabeza, permaneciendo así durante 20 minutos. Nadie osó perturbar su oración. Todos asistían sobrecogidos a una escena incomprensible para ellos, hasta que con rostro sonriente pareció volver en sí y subiendo de nuevo al sagrado estrado, prosiguió su oratoria como si nada hubiese sucedido, al hilo de su propio discurso. Pero testimonios de los monjes que en aquellos instantes se hallaban rezando en la capilla del convento lejano aseguran que el santo fraile penetró con paso cadencioso y sin mirar a los allí reunidos elevó su mirada hasta una imagen y musitó una larga oración. Centenares de relatos análogos vinculados unas veces a fieles de distintas confesiones y muchas más a laicos sin la menor relación con una específica fe religiosa han llamado la atención de los especialistas en sucesos inexplicables y los metapsiquistas, y a partir de ahí se han incrementado los estudios relativos a esta fenomenología. Que un hombre o cualquier objeto material pueda estar a la vez en dos puntos distintos del espacio, a veces separados por muchos kilómetros, rompe de inmediato todos nuestros esquemas lógicos y plantea de entrada serias interrogantes acerca de su verosimilitud. Por ello, conviene plantearse el problema no en orden, en la posibilidad física del don de ubicuidad, sino el significado de esa doble visión desde un punto de vista perceptivo. Dicho de otra manera, no podría ocurrir que el observado por un segundo testigo no fuera precisamente un ente real y corpóreo, sino una imagen desplazada del mismo, una forma clonada compuesta tal vez de sutil energía, una réplica impalpable y evanescente proyectada al exterior por el propio individuo. Los especialistas del siglo XIX, más inclinados a dar un tinte romántico a esta clase de sucesos, prefirieron denominar a estas formas ubicuas que se manifestaban espontáneamente fantasmas de vivos, en oposición a las imágenes espectrales que en multitud de ocasiones se aparecían a sus familiares con las mismas facciones y rasgos anatómicos de los seres queridos que habían fallecido.
respecto a algunos casos de bilocación. Charles Richet, el padre de la metapsíquica, recuerda el caso de un conocido especialista en zoología, el señor M. Romanes. Cierta noche, tras una pesadilla, despertó bruscamente en plena madrugada. Observó con estupor que una forma femenina enlutada y con el rostro cubierto por un velo paseaba lentamente por el dormitorio. La luz del alba penetraba a través de la persiana y así pudo identificar mejor a la mujer cuando ésta se acercó a su cama y desveló sus facciones. Sorprendido, no se atrevió a dirigirle la palabra. La imagen real correspondía a la de su hermana, pero era imposible que ella se hallara allí. La pobre mujer se encontraba muy enferma, a muchos kilómetros de distancia. Preso de viva agitación, puesto que el espectro se desvaneció a los pocos minutos, corrió en un vehículo ese mismo día a la vivienda de aquella con el presentimiento de que la aparición pudiera ser un síntoma inequívoco de su fallecimiento. Pero su hermana vivía y quedó muy impresionada por la historia, ignorante de su presencia espectral en otro lugar. Los relatos acerca de estas teleproyecciones de imagen difieren respecto a la concienciación de la persona bilocada experimenta en tan extraño trance. Los fenómenos fuera del cuerpo. Con esta denominación, en todas las áreas de habla inglesa se conoce cualquier experiencia de desdoblamiento corporal o proyección fuera del cuerpo. Como en cualquier fenómeno parapsicológico, su origen y su naturaleza última es objeto de apasionadas controversias y de distintas hipótesis más o menos convincentes. Los estudiosos del tema tratan de clasificar las distintas categorías de vivencias extracorpóreas. Así, hemos mencionado los espectros de vivientes y las bilocaciones, y se habla también del Vardog o Vardaguer, con notables resonancias nórdicas, durante el cual un sujeto puede ver su propio doble. El Vardog, dice la tradición, era ya vivido por los místicos guerreros vikingos. Aquellos viejos luchadores que surcaban los mares ansiosos de conquistas, agotados por las duras jornadas de batalla contra el mar y contra los hombres, ávidos de llegar a su choza para descansar, adelantaban su presencia real proyectando su doble etéreo, el cual espontáneamente aparecía ante su mujer y retoños, llenándoles de regocijo. En cuanto a la proyección astral, J. Björn, del que se decía que era capaz de presentarse ante sus amistades para escanciar una copa aunque se encontrase a mucha distancia de ellos, ha descrito deliciosos relatos de Vardog. Pero la denominación más extendida de este fenómeno es proyección astral, que corresponde, como veremos a continuación, a una concepción esotérica de la etiología del mismo. Clarividencia viajera, bilocación, teleproyección, Vardog, desdoblamiento. Es muy posible que esta rica gama de efectos psíquicos sean en el fondo una misma cosa. Sin embargo, existen dos notas distintivas que permitirían fundirlos en dos grandes categorías. En la primera, el sujeto no es consciente de que su propio yo corpóreo está siendo observado en otro lugar. Hablaríamos de desdoblamiento inconsciente. Puede ocurrir tras un fuerte trauma, pérdida de conocimiento, narcosis, en estado de coma o simplemente en el curso de la hipnosis o de un sueño fisiológico normal. En el desdoblamiento consciente, popularmente denominado proyección etérea o astral, el individuo experimenta una extraña sintomatología. Percibe que su yo se desprende del cuerpo fisiológico al que llega incluso a ver yacente o sentado, inmóvil en la habitación, e inicia así un fascinante periplo por regiones extrañas. Unas veces fuera de los planos físicos o topológicos del mundo real, otras a través de lejanas regiones del planeta, muchas más veces en la propia alcoba o en las vecindades de su propio domicilio. El relato
El relato conocido del padre Trilles nos hace retrotraernos a las místicas reuniones de brujas durante el sábado. Más de un autor ha señalado que aquellos aquelarres y en los celebérrimos viajes nocturnos que refieren crónicas medievales y algunos dosieres sobre los juicios de la Inquisición no tendrían otro origen sino un acto voluntario de proyección astral. No es posible negar esa versión, aunque nos inclinamos a considerar tales evidencias declaradas por las infelices mujeres como fruto fabulatorio de las terribles torturas a que eran sometidas por orden de aquellos frailes fanáticos, o, si acaso, percibidas por efecto de ciertos narcóticos usados en la época. El profesor W. Schneider, en su obra La religión de los aborígenes africanos, se refiere a la creencia de ciertos indígenas en que al hechicero le es posible desdoblarse en hombre león, encarnándose su espíritu en 1000 formas animales. Puede parecer clara esta versión mítica del desdoblamiento, pero algunos parapsicólogos han señalado que las leyendas sobre licantropía y vampirismo pudieran tener como fundamento una mutación del ente astral desdoblado. Como veremos más adelante, incluso bajo una perspectiva psicopatológica o racionalista de la proyección astral, la imagen del hombre lobo podría ser algo más que una ingenua leyenda. Pero volvamos al fuera del cuerpo o out of the body en inglés. Muchas personas experimentan todos los días esa agradable sensación de flotar en el espacio libre de los vínculos que retienen su yo al cuerpo material. Silval Muldoon, uno de los más experimentados viajeros astrales, relata sus audaces vivencias en una autobiografía publicada en 1929, asesorada por el parapsicólogo Hereward Carrington. La proyección del cuerpo astral. Describe cómo experimentó su primera proyección psíquica. Había dormido plácidamente parte de la noche, pero de madrugada despertó con una sensación extraña. Estaba inmovilizado, su cerebro no podía controlar la musculatura del cuerpo. Es una sensación que muchas otras personas, con independencia del fuera del cuerpo, han experimentado. En el caso de Muldoon, se resolvió de otro modo. Su estado cataléptico fue permutándose poco a poco en una agradable vivencia de ingravidez. Pudo recobrar la visión al lograr abrir los párpados y asombrado se encontró flotando en su dormitorio en posición vertical. Lo que más le llamó la atención era una sutil cinta o hilillo plateado que unía su propio yo etéreo con el cuerpo físico que, como un cadáver, reposaba en la cama. H. D'Urville, en su libro publicado en 1909, El fantasma de los vivos, trata de explicar cómo se consigue esta proyección del doble fluídico. El modus operandi se reducía a sumir al sujeto en un estado hipnoidal mediante sugestiones, induciéndolo después la idea de separarse del cuerpo. Por medio de sensibles cintas fotográficas, trató repetidamente de lograr la detección del cuerpo así eyectado. Según él, los resultados evidenciaron la exteriorización de unas formas nebulosas y luminiscentes que demostrarían la existencia del cuerpo etéreo. Los teóricos del tema y muchas de las personas que han logrado estas extracorporizaciones han descrito detalladamente las técnicas a seguir para lograrlas voluntariamente. Es difícil resumir una fórmula única que satisfaga a personas con distinta estructura mental y grado de espiritualidad. Muchos yogis insisten a veces en la necesidad de alcanzar un alto nivel de autocontrol mental y actitud de fusión con el absoluto para llegar a proyectar nuestro yo en vida. La señora Keeler, una viajera astral muy conocida por los estudiosos del fenómeno, ofrece un amplio programa de ejercicios previos que comprenden una rigurosa dieta exenta de proteínas de origen animal. Una postura cómoda, un ambiente lumínico adecuado y, como iniciación al proceso,
ejercicios rítmicos de respiración, concentración mental, relajación progresiva y una sucesión de evocaciones mentales que permiten al sujeto representar mentalmente diversas imágenes. Otra de las personas estudiadas por los estudiosos contaba así su experiencia. Suelo tenderme en la cama hacia las 11 de la noche, aunque la hora para conseguir el viaje no es crítica. Mi dormitorio es muy silencioso, da a un patio amplio. Suelo dejar encendida la lámpara del pasillo, de modo que una luz matizada y poco intensa hace visibles los muebles de mi habitación. Cierro los ojos y procuro no pensar en nada. No sé cuánto tiempo estoy en ese estado, quizás 10 o 20 minutos. Mis brazos reposan relajados a lo largo del cuerpo. Mis piernas estiradas están separadas ligeramente. Solo me cubro con un ligero salto de cama. Ahora noto que me zumban ligeramente los oídos. Es como si mi cabeza diera vueltas, pero esa impresión es pasajera, fugaz, se desvanece y siento que me despojo de la ropa. Es como si mi bata se deslizase hasta las piernas, pero no es el tejido, es la carne la que abandono. Algo como una banda de goma aún me vincula al cuerpo. Floto en la habitación. Veo bajo mí la cama, la parte superior del armario y ese ramito de violetas sobre la mesa de noche. Veo también una cinta azulada brillante que tira de mí y que me absorbe. Una cinta que termina en la cabeza que reposa sobre la almohada. En otros casos, la observación más común parece ser una luz azulada que inunda el ambiente. Luego, uno siente como si fuese arrastrado por una piragua que gira en un río de aguas turbulentas. Finalmente, se experimenta un esquema semejante a una esfera. Otra persona dice: sentí que me convertía en una burbuja y que flotaba plácidamente en el aire, mientras mi cuerpo aparecía tendido allá en la alfombra. Respecto al tiempo que duran tales vivencias, no parece que la valoración subjetiva del perceptor corresponda al tiempo medido cronológicamente. Investigadores que observaron el proceso midieron intervalos que oscilaron entre 3 minutos y 7 horas con 18 minutos en una muestra de 9 OV. Sin embargo, los sujetos describieron vivencias que hubieran requerido mucho más tiempo del constatado en el experimento. Cuando regresa el yo sutil, los viajeros enumeran multitud de extrañas sensaciones. Uno dice: parecía como si todas las fibras de mi cuerpo se rasgasen. Otra mujer describió su vuelta así: yo misma notaba que penetraba mi yo astral por la cabeza. Una sensación de cosquilleo parecía transferirse a él, a mi otro cuerpo. Para unos, el regreso constituye un shock doloroso. Otros experimentan sentimientos de paz y bienestar. Hay quien se siente succionado, absorbido como una corriente líquida que penetra en un vaso. Encontramos también vivencias de estado confusional y estupor, ansiedad y obnubilación. El viaje astral constituye para los parapsicólogos espiritualistas un impresionante argumento a favor de la supervivencia. Si existe asociada a nosotros una entidad etérea formada a expensas de una sustancia sutil, llámese psicoenergía, fluido, bioplasma, ectoplasma, etc., capaz de poseer conciencia y desprenderse temporalmente del cuerpo, podremos albergar alguna esperanza de que tal ser, tenue y casi siempre invisible, no se corrompa después de la muerte y perpetúe su existencia aún después de la probable aniquilación de la restante materia del cosmos, cuando todos sus átomos se hayan resuelto en quantum de energía y los espacios antaño siderales se hayan convertido en un océano de ondas de calor. Aunque algunos intentos para buscar nuevas y subjetivas hipótesis acerca de la esencia última de la conciencia se han visto frustrados en el alba de su nacimiento, puede resultar interesante detenernos un momento para observarlos, siquiera como núcleo cristalizador de futuras investigaciones.
Así, James Bedford y Walt Kensington se sintieron eufóricos al postular lo que ellos llamaron efecto Delpaz. Jean-Jacques Delpaz fue un misterioso biólogo que, según los citados estudiosos, únicas personas que al parecer conocían su existencia, llegó, antes de su muerte, a realizar un descubrimiento sorprendente. Para explicar el experimento Delpaz, Bedford trata de plantear el problema del alma y su posterior supervivencia, de conciliar la ciencia y el idealismo dualista, volviendo la tortilla y tirando la esponja como espiritualista. Él dice, las ciencias biológicas han derrotado a todos los frentes a los creyentes en un hálito vital inmaterial. El descubrimiento del código genético, el ADN y las proteínas han revelado que la bioquímica explica perfectamente la génesis de la vida sin necesidad de una actividad espiritual. Recordando al doctor español Rodríguez Delgado, famoso por sus experiencias de estimulación cerebral, quien desde la Universidad de Yale llega a señalar que el ser humano nace sin espíritu, y el premio Nobel de Biología, Jacques Monod, cuya famosa obra El azar y la necesidad causó una fortísima conmoción en los medios religiosos y una agriada repulsa por parte de la Iglesia, al concluir que la evolución de los seres vivos se debe al azar y no a factores teológicos. El enigmático Delpaz se pregunta hasta qué punto la materia formará parte de la conciencia. Tal vez existan moléculas de memoria que a su vez integren moléculas de conciencia energéticas. La materia del cuerpo, sus proteínas, enzimas, sales, etc., puede corromperse, pero la energía es capaz de sobrevivir a las estructuras moleculares disociadas. Esos quantum de conciencia, compatibles con la visión materialista del universo que defienden hoy todos los físicos y biólogos inteligentes, sobrevivirían en el cosmos, dejando incólume a la personalidad humana. El apasionado Bedford relata cómo Delpaz realizó el experimento supremo que avalaría esta fascinante hipótesis. El neurólogo inglés Gray Walter habría descubierto que unos instantes antes de adoptar una decisión, el cerebro emite unos ritmos que él llamó ondas inductoras, capaces de ser amplificadas para controlar una máquina. De ese modo, si nosotros tenemos intención de pulsar un botón para ponerla en movimiento, será posible conectar a nuestras sienes electrodos que, recogiendo aquella señal inductora y mediante un circuito electrónico adecuado, pongan en marcha el motor unos milisegundos antes de que nuestro dedo se apoye en el interruptor de arranque. Delpaz, excitado por los trabajos de Gray Walter, descubre que si a un enfermo se le educa para emitir tales ondas encefálicas y tiempo después fallece a causa de su cuadro clínico, tal señal sigue siendo generada aunque su vida se haya extinguido, incluso horas después de que su electroencefalograma aparezca plano, signo inequívoco de que el encéfalo ha cesado en su actividad. Jean-Jacques Delpaz habría demostrado así que las moléculas de la conciencia sobreviven a la descomposición del tejido nervioso, base biológica de nuestros procesos mentales. Que esos quantum de energía que codifican la memoria, el yo, la personalidad, la conciencia en suma, aglutinados como un racimo de letras que portarían toda la información adquirida a lo largo de toda una vida, podrían seguir insertos en el universo perpetuando nuestra existencia, no como un espíritu adimensional incapaz de interaccionar con la materia y, por tanto, incompatible con nuestros modelos físicos, mucho mejor elaborados que esos ingenuos esquemas teológicos, sino como glomérulos de energía condensada. Cuando resucitamos el recuerdo de este experimento apasionante, nos preguntamos, ¿qué ha sido del efecto Delpaz? Nadie pudo ver el laboratorio donde este crítico científico pudo sintonizar con las moléculas de conciencia, en un estremecedor estudio post-mortem.
Si los colaboradores del misterioso personaje sintieron un estremecimiento involuntario, siguiendo las pantallas de los monitores para el registro de ritmos inductores, las señales muy débiles pero aún perceptibles de una mente que volaba a otras regiones siderales, mientras los ojos inmóviles del cadáver experimental parecieran querer taladrar el techo para seguir su ruta. Nadie más ha logrado experimentar tan viva emoción. Ninguna huella de tan sorprendentes resultados aparece en los anales de la investigación científica. Los rastros de Del Paz se han perdido para siempre. O quizá no. Una persona contaba: no sentía ya dolor alguno, pero los oídos me zumbaban horriblemente y cerré los ojos. Noté los murmullos de los que me rodeaban y como si moviera la almohada donde reposaba mi cabeza. También sentí que alguien manipulaba en mi brazo la aguja del gota a gota. Luego el zumbido se fue paulatinamente atenuando hasta desaparecer. Pero para entonces me sentía desvanecida y mi conciencia se perdía. Enseguida experimenté la sensación de flotar en el interior de un gran tubo de paredes rugosas y sombrías. Allá a lo lejos divisaba un círculo lleno de luz, más vibrante y hermoso que la luna cuando ha salvado al horizonte. Y hacia aquella salida radiante parecía dirigirme yo. No me sentía angustiada en absoluto mientras viajaba por tan angosto conducto. Luisa B. relataba esta experiencia cuando, a los pocos días de salir a la luz pública en España la obra de Raymond Moody acerca de este apasionante tema, contaba su experiencia justamente para que las demás personas la conocieran. Con lágrimas en los ojos contó esa impresionante experiencia. Todos sus familiares la habían escuchado de sus labios cuando, después de una intervención quirúrgica a corazón abierto, estuvo en el umbral de la muerte. Mientras durante unos minutos tensos, los que rodeaban su lecho tenían la certeza de que su vida se había extinguido, ella iniciaba un fascinante viaje con retorno. Moody relata otro caso similar en su obra Vida después de la vida. Comillas: de repente me encontré en un valle muy profundo y oscuro. Había un sendero, casi una carretera, por el valle y yo descendía por él. Luego, cuando ya estaba bien, pensé: ahora sé a qué se refiere la Biblia cuando habla del valle sombrío de la muerte, pues he estado allí. Cierre comillas. Investigadores en el campo de la parapsicología, como Tyrrell, Sylvan Moulton, R. Kruskal y el Dr. Osis, señalaron en sus obras, mucho antes de lo que lo hiciera el Dr. Moody, la persistente incidencia de esta causística respecto a personas que tras un previo periodo agónico o inmediatamente después de un accidente habían sido dadas por muertas, para finalmente, bien porque los cuidados clínicos intensivos surtieron efecto, bien a causa de una ignota recuperación de las defensas orgánicas del paciente, haber vuelto a la vida pudiendo relatar su extraña y emotiva vivencia. Numerosas personas han hecho confidencia de este tipo a sus familiares, a médicos y estudiosos. Sus relatos varían lógicamente en función de la personalidad y circunstancia de cada perceptor, pero sorprende que existan una serie de coincidencias esenciales en el hilo principal de todas las versiones. En todos los casos, médicos y deudos han confirmado el óbito del paciente, al menos durante cierto intervalo. Las constantes fisiológicas reflejaron un valor propio de la muerte real. En las ocasiones en que el electroencefalograma estaba conectado al sujeto, la respuesta podía considerarse plana. El estilete trazaba una línea recta o el spot de la pantalla de video pinceló sobre ella una inquietante rasgo brillante verdoso, exento de ondulaciones. Posteriores causas de etiología aún desconocida pudieron vencer a la muerte, brindándonos la ocasión de conocer testimonios que han conmocionado a la humanidad. Muchas personas que, en una primera fase del fenómeno, aún no han bloqueado del todo los inputs sensoriauditivos con el exterior, oyen los comentarios acerca de su propia muerte
o sienten cómo el médico les toma el pulso o realiza aquellos test clínicos estándar que permiten certificar el deceso. Puede suceder a estas vivencias un breve periodo de sensaciones ilusorias, acúfenos o ruidos extraños, zumbidos, parestesias o percepciones aberrantes experimentadas por órganos sensoriales no específicos. Así, cuando alguien toca la frente del paciente, este puede apreciar brillantes y violáceas luces que giran a su alrededor. Las percepciones senestésicas, tal como flotar en el espacio o girar vertiginosamente como una barrena, son especialmente frecuentes. Casi siempre aparece un blackout. La conciencia se apaga repentinamente, en un oscurecimiento de todos los vínculos informativos. Ni el mundo exterior, ni la memoria, ni siquiera el propio organismo interno remiten sus señales. Es el signo genuino de la muerte total, que pocas personas no han experimentado alguna vez en el curso de una lipotimia, una anestesia o un sueño profundo sin imágenes oníricas conscientes. A este incomprensible bloqueo instantáneo sucede una inefable sensación de paz y bienestar, un estado casi místico de felicidad indescriptible. Un obrero de la construcción, que había caído de un andamio, trataba de expresar emotivamente sus vivencias de aquellos trágicos instantes con estas palabras. Aunque cuando volví en mí noté un vivo dolor en el brazo y en la cabeza. Luego comencé a sentir que ésta daba vueltas y más vueltas, mientras los ojos cerrados se me aparecían como una inmensa cortina de color rojo, como si todo el cielo estuviese cubierto con un lienzo manchado de sangre. Al fin, esa visión desapareció. Yo me veía inundado de luz por todas partes. Me sentía como un globo que plácidamente viaja por el aire. Una gran tranquilidad me aliviaba, pese a que me sentía muy solo. Pero era una soledad deseada. Me veía como un estanque de aguas claras y en reposo, y a la vez, cosa extraña, seguía experimentando ese apacible sentimiento de balancearme en el aire. Estas evocaciones placenteras suelen simultáneamente mantenerse con la conturbadora percepción del túnel que ya hemos mencionado y que constituye el común denominador de casi todas las vivencias de cuasi muerte que hemos escuchado. Unas veces se trata de un desfiladero sombrío de escarpadas paredes rocosas que el sujeto atraviesa penosamente, o es un túnel cuya superficie abrupta puede recordar las de una mina excavada entre filones de brillantes minerales. Para muchos el recuerdo de caída en el seno de un profundo pozo sin fin va asociado a extrañas sensaciones senestésicas. Otros eluden referirse a un túnel y hablan de grandiosos espacios invadidos de niebla, espacios siderales donde titilan lejanos globos ígneos, espacios infinitos saturados de diminutas luminarias semejantes a luciérnagas, abismos negros iluminados espontáneamente por sobrecogedores relámpagos, donde el perceptor parece hundirse irremediablemente, o dilatados valles desiertos y polvorientos cubiertos por negras y densas nubes. Determinados testimonios hablan de plumbias turbulencias, en cuyo seno el cuerpo etéreo y liviano oprimido por aquel gas denso y oscuro se ve arrastrado girando como un torbellino en dirección desconocida. Pero, indefectiblemente, en el largo peregrinaje confluye y concluye finalmente en una región luminosa, brillante, paradisíaca, no sin antes verse precedida por un segundo blackout o pérdida instantánea de su identidad consciente. Es, sin duda, la experiencia más sublime e inenarrable de todos que se esfuerzan en escribir como infinitamente conmovedora. El final del túnel es un lugar radiante saturado de una luz maravillosa donde esperan al viajero centenares de formas humanas, unas veces semitransparentes, otras emitiendo una luminiscencia extraña y sutil. El viajero identifica pronto entre ellos a los seres queridos que fallecieron antes que él. No siempre estas figuras están conformadas con el cuerpo real que tuvieron en vida.
Otras personas la describen como seres nebulosos o como destellos de luz, pero una inexplicable clarividencia mental logra identificarlas, permitiendo inmediatamente la comunión espiritual con ellos y el diálogo fluido, cargado de resonancias emocionales. Es curioso observar que, en aquellos casos en que el perceptor asegura observar las imágenes de sus allegados difuntos, estos aparecen vestidos con trajes que utilizaron en vida, o en todo caso con púdicas túnicas, o envueltos en tisús de radiante blancura. Bajo una perspectiva más racionalista, habríamos de esperar que sus figuras aparecieran desnudas, puesto que imaginamos un más allá exento de pasiones libidinosas, donde el pudor no necesite proyectarse por medio de simbólicos cobertores. Es el mismo fenómeno con tanta atención ha despertado en los parapsicólogos que estudian la entidad paranormal de las apariciones y fantasmas de personas fallecidas. Tampoco los fallecidos se ven desnudos. Es como si la mente del perceptor, condicionado culturalmente por los prejuicios sexuales de su propio mundo, cubriese simbólicamente el espectro para evitar conflictos con sus rígidas convicciones morales. Gran número de los entrevistados testifican muy impresionados su contacto con una entidad superior. Aquí, las versiones varían en un amplio espectro interpretativo. Hay quien no duda en identificarlo con Dios, escuchando su potente voz o visualizándolo como una luz cegadora, o que lo describe como un ente superior inidentificable, etéreo, que lo impregnaba todo e inundaba el espacio. Otros, según el contexto religioso en que militan, hablan de Jesús, Buda, Krishna. Tras todas estas versiones extáticas, llega el penoso proceso del regreso. Es la llamada al mundo que han estado a punto de abandonar para siempre. De forma parecida a la que manifiestan los sujetos que experimentaron la proyección extracorpórea, el cuerpo sutil y etéreo siente como si volviese a fundirse con la cabeza física de su organismo, como si la conciencia volviese a identificarse con su cerebro. No faltan los que relacionan ese momento de vuelta a su primitiva identidad terrenal con el frustrante sentimiento de haber alcanzado una barrera ideal, una puerta transparente que no pudieron atravesar, y tras la cual pudieron contemplar esas evanescentes imágenes de sus amados muertos que ya hemos citado. Otras veces, el límite infranqueable es un lago, un río, una masa densa de blanquecina niebla, una pesada losa de roca o una grandiosa puerta. Otra persona dice: era una puerta inmensa de bronce que cerraba la salida de aquella gruta. Miré hacia arriba y los cuarterones llenos de extraños bajorrelieves se extendían por la enorme superficie que abarcaba cientos de metros hasta perderse en inescrutables alturas. Palpé con mis manos la gran losa metálica buscando una fisura, alguna grieta. De repente, un punto de luz se perfiló en una zona accesible para mí. Sé que apliqué mi vista sobre aquel orificio y vi a través de él un campo, casi un vergel, donde millares de seres casi transparentes se movían majestuosamente. Hay quien describe la barrera como un abismo infranqueable, frente al cual flotan otros cuerpos envueltos en una luz misteriosa. A veces, la barrera no es material, está simbolizada por la imposibilidad física de acercarse a los seres queridos. Cuando una cierta persona sufre un aparatoso accidente de automóvil viajando en compañía de su hija, su hermano, que es el que iba manejando, y dos señoras ancianas, madre y tía respectivamente de la testigo, esta persona se ve sumergida en el túnel y, cuando llega al final, inundado de claridad, ambas mujeres, que habían fallecido en el accidente, le tienden la mano explicándole: pero si estamos muertas, ¿no te das cuenta? Estamos muertas. La mujer intenta alcanzarlas, cogerlas por sus brazos, abrazarlas, impresionada por la revelación, pero se siente frustrada en su intento. En su mente siguen resonando esas únicas palabras: ¿no ves que estamos muertas? De modo que, cuando volvió en sí en la clínica y trataron piadosamente de ocultarle el fallecimiento de ambas mujeres, ella
ya conocía la verdad. Algunas madres expresan que experimentaron la necesidad de volver con sus hijos, puestas ante el dramático dilema de sumergirse en ese maravilloso mundo que se les presentaba ahora en todo su radiante esplendor, y la perspectiva de abandonar a quienes la necesitaban, deciden volver. A veces es la invitación de ese divino ser o de los seres amados que se encuentran allí las que inducen su voluntad de reincorporarse a la vida. Hay quien retorna por ese túnel sombrío y quienes sienten repentinamente que un océano de formas y murmullos inidentificables se resuelven ahora en imágenes primero desdibujadas y luego más nítidas de la realidad cotidiana. Un quirófano, un dormitorio, sus llorosos familiares. Otra persona dice: estaba a varias yardas del cuerpo y de repente me encontré en él. Ni siquiera tuve tiempo para pensar. Estoy siendo succionada hacia el cuerpo, dice una de las encuestadas por el Dr. Moody. Y Luisa B. cuenta así su retorno a la conciencia vigil. Yo sentía algo grande y gratificante que no puedo expresar con palabras. De repente todo pareció oscurecerse a mi alrededor. La dicha que había experimentado se transformaba en un sentimiento de conformidad. Me vi flotando de nuevo, pero esta vez en el dormitorio. En el lecho me veía yo misma, con los ojos cerrados, y al doctor Martin, a mi esposo y mis hijas, hablando entre sí quedamente, mientras me miraban con gesto serio y compungido. Sin saber cómo, me sentí de nuevo identificada con aquel cuerpo y abrí trabajosamente los párpados. El filósofo americano Andrew Greeley, refiriéndose a estas vivencias, citaba la opinión de una persona que las había experimentado. Una vez que las has vivido, la cuestión de la supervivencia casi pierde su interés. Sabes que la realidad, entre comillas, es muy, muy buena. ¿Para qué perder tiempo en especular más? ¿Qué valor alcanza ese éxtasis saturado de felicidad y esperanza en los postreros instantes de la muerte, dentro ya de la barrera que separa la aniquilación física y lo desconocido? Ningún argumento racionalista va a lograr convencer a los que percibieron mentalmente este proceso de que la supervivencia es pura ficción. De un lado están hombres como Moody, Carlis Osis y Jacobson, convencidos de que tales visiones y percepciones auditivas y kinestésicas poseen un significado trascendente. De otro, eminentes psicopatólogos y estudiosos del cerebro que reducen esas experiencias a fenómenos alucinatorios, meros trastornos de la red neuronal sometida a especiales tensiones traumáticas en momentos que peligra la propia estabilidad de sus funciones orgánicas. Dudan que el trazado del electroencefalograma plano puede ser un signo absoluto de muerte, en tanto los circuitos electrónicos que amplifican la señal recibida posean aún un elevado umbral que impide el registro gráfico de muy débiles señales. Es decir, podría ocurrir que el cerebro todavía emita ondas electroencefalográficas, pero tan atenuadas que el grosero equipo utilizado no sea ya capaz de acusarlas. Ante este problema, la única postura sensata es escuchar los argumentos de todas las tendencias y aguardar una respuesta convincente. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.